Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo. Buenos días, amigos productores. Bienvenidos a Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo. En un día de campo organizado por la Brangus Joven, realizaron un taller denominado Registrando Brangus, donde explicaron reseñas sobre registros de la raza y trabajos de corral. Conversamos con disertantes de dicho taller acerca de estas actividades. Vamos a la entrevista. Y hoy, en este día, en esta jornada que tuvimos aquí en Ganadera Los Lazos, me tocó hablar un poco sobre todo lo que se refiere a trámites para registrar animales, desde lo que sería servicios, nacimientos, para posterior control y registro de las crías, ¿verdad? Estuvimos explicando con la ingeniera Sara Vareiro un poco todo lo que se refiere a registro de animales, ¿verdad? Y en lo que se refiere a lo que es papeleos, estuve explicando todo lo que es servicio, las denuncias, dónde se presentan, según plan de crianza, los tiempos, los plazos que uno tiene para declarar esos servicios, los nacimientos un poco, cómo se identifican los animales, cuáles son ciertos requisitos que hay que tener en cuenta al momento de identificar los terneros, planillas de donde se plasman esos o se toman esos datos, ¿verdad? Para tener todo bien ordenado, identificado, y básicamente eso. El productor lo primero que debe hacer es, en el caso de que tenga animales, una hacienda de Brangus sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de genealogía, acercarse a la asociación para solicitar a través de un formulario que se llama solicitud de trabajo la inspección de esos animales. Ahí iniciaría lo que nosotros le llamamos registro de buena fe, para que esos animales, en este caso hembras, puedan después ser utilizadas ya dentro de lo que es la hacienda de cabaña para hacer ya los registros, ¿verdad? Y en el caso de la Asociación Rural del Paraguay, lo que tiene que hacer el productor es inscribirse como criador. Esa inscripción se hace a través de un formulario que los criadores llenan, donde dejan todos sus datos, registran sus firmas y le adjuntan los documentos que la rural le requiere según el tipo de personería jurídica, ¿verdad? Ya sea unipersonal o sea una sociedad. Entonces, esos trámites uno hace y queda registrado como criador. Dentro de los tipos de servicios que se declaran en los registros tenemos la inseminación artificial, la monta natural, que puede ser dirigida o a corral, y la monta de servicio colectivo, que es la de reproductores, utilizar varios reproductores dentro de un mismo corral con un grupo de vacas. Para registrar los terneros, siempre teniendo en cuenta que se tuvo que haber hecho la declaración de servicio previa en los registros, es anotar las pariciones de las vacas, ¿verdad? En una planilla interna que estuvimos mostrando aquí dentro de lo que fue la charla, tomar los datos básicos, la vaca parida, su número, la fecha que parió, el sexo del ternero que parió e identificar el ternero, ¿verdad? Poniéndole el número de registro particular, que es lo que nosotros le llamamos RP, a los terneros, que es un número que el criador le asigna de acuerdo a la fecha que fue naciendo. Lo que hablé un poco sobre eso también fue sobre el tema de que dentro de la numeración de los terneros hay que tener en cuenta que la correlatividad, o sea, la numeración debe ser correlativa con referencia a lo que fue su fecha de nacimiento. Y los registros
dentro de sus reglamentos habla de que cuando un criador comienza sus registros por primera vez o va a registrar terneros por primera vez de vacas registradas, debe comenzar del RP1, ¿verdad? Y continúa así correlativamente hasta llegar al 9.999. La importancia de registrarse en la rural es porque nosotros, los registros de la Brangus están manejados por una parte por la Asociación Rural y por otra por la Brangus, ¿verdad? Nosotras como asociación que somos delegada de la rural llevamos todo lo que es registro de preparatorios y de generación controlada, y la ARP lleva todo lo que es los registros de las generaciones avanzadas y definitivas. Y para que los registros puedan continuar su trámite normal, el criador sí o sí tiene que registrarse en la rural, ¿verdad? Porque entonces ahí deja todos sus datos, como dije anteriormente, deja registrada su firma para hacer todos los trámites que ahí se tienen que hacer, ¿verdad? Es un requerimiento que hay que cumplir. Para cualquier consulta se pueden acercar a la oficina de registros de la Asociación de Criadores de Brangus. Nosotros ahí le podemos proveer de los reglamentos, orientarle un poco en cuanto a lo que estuvimos hablando y le explicamos básicamente todos los procedimientos que debe hacer. Hoy estuvimos con la Brangus Joven haciendo una charla, un día de campo de todo lo relacionado a los registros. Comenzamos con una historia de lo que es la raza Brangus en el país, los planes de cruzamiento, las distintas categorías, lo que es el padrón racial y la selección que nosotros hacemos a la hora de elegir animales. Hablamos un poco de todo lo que es manejo de planillas y toma de datos, todo lo referente a gestiones que se deben realizar ante la rural y ante la Brangus, y después hicimos una práctica de todo lo que es tatuaje y marcas para los registros. En la raza Brangus estamos buscando animales con características, al ser una raza carnicera con características carniceras, animales musculosos, funcionales, con buenos desarrollos óseos, animales fértiles, mansos, que se puedan desarrollar en cualquier tipo de campo de lo que es nuestro país. Buscamos hembras y machos bien caracterizados en lo que es cabeza, que la cabeza nos muestre lo que es un animal, dependiendo del sexo, el cuello en la hembra fina, en el macho un cogote bien marcado, dorsos, lomos fuertes, largos, amplios, animales profundos, con buenas cajas torácicas, amplios, pechos amplios, animales con buenas musculaturas traseras. En la parte de funcionalidad, animales con buen desplazamiento, buenos aplomos, en la parte reproductiva, animales con buenas circunferencias, líneas inferiores buenas para no tener problema en los campos, todo esto que se encuadre dentro del patrón racial Brangus en sí, en lo que es pelaje, presencia o no de tocos, todas las características fenotípicas que se basan en el padrón racial. En cuanto a las características no deseables que sí seguimos encontrando mucho en los campos, en la parte fenotípica principalmente encontramos mucha presencia de tocos o cuernos que son motivos de descarte, la parte de manchas o erismos en las hembras y en los machos, presencia de manchas en zonas no permitidas siguen siendo motivo de descarte. Y en la parte de funcionalidad, de por ahí un poco de prepucios complicados, desplazamientos complicados y un poco falta de estructura en algunos animales. Para la identificación de los animales mostramos todo lo que es el tema de tatuaje,
donde se tatúa el RP del ternero, donde se tatúa el número de rebaño, el tatuaje de control, en qué oreja debe ir, las marcas de registros, el 3/8, el número de rebaño. El 3/8 va atrás de la paleta en el lado izquierdo junto con el número, el número de rebaño y el RP. En el lado derecho del animal va la marca acompañado de un número dependiendo de qué categoría es, si es avanzado, si es definitivo. Cuando lleva la marca de la rural, cuando no lleva, fueron las marcas y las formas de dónde y cómo marcar de acuerdo a la categoría. Las categorías se dan de acuerdo al plan de cruzamiento, van avanzando de generaciones de acuerdo a los cruzamientos. En un rodeo base se empieza con el preparatorio de buena fe, que sería el inicio de un establecimiento que no tiene nada y empieza con sus animales. Eso va avanzando de generaciones según los cruzamientos que van haciendo. La cría del preparatorio te da un avanzado, la cría del avanzado por un toro avanzado definitivo te da definitivo. Nos quedamos en la categoría de controlado cuando utilizamos animales, cuando utilizamos servicio colectivo en el campo donde no podemos identificar el padre, entonces queda como registro controlado el animal en ese caso. Los preparatorios llevan la marca acompañado del 1 al lado, los controlados llevan la marca con el número 3, los avanzados llevan la marca de la Brangus con el 2 y la marca de la rural en el garrón, y los definitivos llevan marca Brangus sola con marca de la RP en el garrón. Con los errores involuntarios, si son tiene que estar el técnico presente para hacer la corrección. Si hubo un error involuntario, no tratar de solucionar solos, sí esperar que vaya el técnico a la hora del registro o del control, mostrar qué animal fue el que tuvo problema, y de esa manera pasamos a o planchar la marca o quemar de alguna manera distinta, y si es un problema con numeración, ver la forma en que quede más prolijo la corrección de ese número. Si se puede corregir encimando los números o quemando en un lugar diferente, si el técnico hace una especificación del problema que hubo con ese animal, del por qué, y consta en el papel de registro qué problema hubo y cómo se solucionó. El productor que esté interesado en todo lo que tenga que ver con registros, métodos, formas, todo lo relacionado con la raza, está la página web de la Brangus, que están las redes sociales, acercarse a la asociación, hablar está Clau, que es la gerente, Nancy, que es la encargada de todo lo que es registro, y está la lista, si son temas más técnicos, está o la comisión técnica o la lista de técnicos que estamos a disposición de los que tengan alguna duda, consulta. Nunca es molestia, son todos bienvenidos a la asociación, y las dudas para solucionar siempre. Estamos en compañía del ingeniero agrónomo Daniel Caballero, especialista en nutrición animal. ¿Qué tal, Daniel? Un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, César. El placer es mío. Mucho gusto. ¿Puedes comentarnos cuáles son las alternativas nutricionales para un engorde eficiente en la ovinicultura? Bueno, tenemos varias alternativas. Somos un país con diversidad de producción agrícola, y eso nos permite tener varios productos y subproductos industriales que tenemos a disposición para realizar una ovinocultura eficiente. Confinamiento de corderos, ¿cuáles son sus ventajas en la nutrición? Ok, tenemos varias ventajas. El hecho de realizar un confinamiento de corderos nos permite acelerar el ciclo productivo de nuestro producto, lo que podríamos terminar en 8, 10 o 12 meses. En un confinamiento podríamos terminarlo en 3 a 4 meses. Eso nos permite tener un
un retorno del capital invertido más rápido, aparte de otras ventajas como son la excelente calidad que nos brinda el hecho de terminar un cordero en confinamiento. La ovinicultura intensiva es recomendable, Daniel. Sí, es recomendable realizarnos si lo vamos a hacer de una forma eficiente, es decir, si vamos a planificar el uso correcto de los ingredientes nutricionales y un buen manejo. Y también es importante resaltar que necesitamos tener animales de biotipo carnicero que nos den una respuesta productiva a nivel de campo y también en el producto final, que es la carne de cordero. ¿Puedes comentarnos cuántos gramos por día se puede lograr? Bueno, en un confinamiento cordero lo que apuntamos es a una ganancia diaria de peso de aproximadamente 300-350 gramos por día. Eso nos va a permitir tener números positivos, ¿verdad? Que nuestro confinamiento sea realmente rentable. Entonces tenemos que apuntar a dietas económicas y que nos transmitan, que nos den una buena ganancia de peso de alrededor de 300 gramos por día. Daniel, ¿se pueden aprovechar productos de la granja? Sí, por supuesto, esa es la idea del confinamiento, un poco también de que compartimos hoy las alternativas, ¿verdad? De utilizar productos de la granja, pueden ser arbustos forrajeros como el ingá, como la leucaena o inclusive pastos de corte, ¿verdad? El conocido pasto elefante. Hoy en día tenemos otras alternativas, también la caña de azúcar y otros subproductos que pueden ser otros productos agrícolas que pueden ser utilizados de forma directa en la ovinocultura. Dani, ¿la calidad de la canal y de la carne se logra con un buen manejo nutricional? Totalmente de acuerdo, César. Un punto importante es la genética y el siguiente es el plano nutricional para lograr corderos, ¿verdad? Que tengan al final del proceso una buena calidad de la canal y también una buena calidad de la carne. ¿Qué ingredientes tradicionales podemos reemplazar, Daniel? Bueno, los ingredientes tradicionales en un confinamiento son el expeller de soja como componente proteico y también el maíz como componente energético, ¿verdad? Aparte del voluminoso, que normalmente damos un heno, un ensilaje, ¿verdad? Todos ellos son reemplazables, ¿verdad? Hay que buscar alternativas más económicas para así abaratar los costos de ración y que al final de cuentas tengamos un confinamiento rentable. Eso podría darse, por ejemplo, en un productor que le haya sobrado mandioca, por darte un ejemplo. Sí, tenemos experiencia positiva con la mandioca. Hemos probado en la ciudad Alto con un productor, ¿verdad? Utilizó hasta un 50% de reemplazo de la mandioca por el maíz, ¿verdad? Y los parámetros, los resultados fueron bastante positivos en cuanto a ganancia de peso, en cuanto al consumo, en cuanto a la conversión alimenticia y también el rendimiento de la canal, que fue arriba del 50%, es decir, un producto de excelente calidad. ¿Puedes decirnos cuáles son las alternativas proteicas en la ración? Bueno, en la ración tradicional usamos como componente proteico el expeller de soja y tenemos hoy en día en el país varias alternativas. Entre ellas se encuentra otro tipo de expeller como son el expeller de girasol, el expeller de canola, también tenemos el expeller de chía, de algodón, de girasol, que son alternativas interesantes para reemplazar ese componente proteico. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para los costos de un confinamiento? Bueno, los costos de un confinamiento principalmente se basa, realmente el 70-80% de los costos de un confinamiento hablamos de la parte nutricional, ¿verdad? Por eso la importancia de lo que venimos conversando de hacer correctamente las dietas, ¿verdad? El resto de los costos también se distribuyen con el recurso humano, con la parte de sanidad, con la parte de manejo. ¿Cuáles son los parámetros que se evalúan para una calidad de carne? Normalmente realizamos algunas evaluaciones para medir la calidad de la carne. Entre ellas se encuentran el color, ¿verdad? Que es importante, el color de la grasa, el color de la carne. También medimos el marmoreo, que es la grasa intramuscular, ¿verdad? Tenemos en cuenta el espesor de la grasa subcutánea y también la terneza de la carne, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de simular, digamos, la terneza, entonces es un factor muy importante a la hora de que el consumidor aprecie nuestro producto final. ¿Cuáles son las alternativas en fibras, Daniel? Bueno, tenemos varias alternativas
en lo que refiere a fibras o voluminosos, podemos usar heno, podemos usar ensilaje, podemos utilizar arbustos forrajeros, ¿verdad? Tenemos experiencias con leucaena, con cumandá, con otros, con hojas de eucalipto, con hojas de tacuarita, otros voluminosos interesantes para reemplazar el tradicional pasto elefante, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia a tener en cuenta para las instalaciones? Bueno, la instalación es lo más importante, que sea funcional, ¿verdad? Independientemente del tipo de material que tenga nuestro comedero, nuestro bebedero, lo importante es que sea práctico, ¿verdad? Puede ser de cemento, de plástico, de lona. Lo importante es que pueda darnos esa seguridad de que no están entrando otros animales a nuestro confinamiento, de que no haya aglomeraciones, ¿verdad? Que también es importante el tema de sombra, ¿verdad? Tratar de brindar una sombra ya sea natural, ¿verdad? O una sombra artificial, para que los animales tengan un confort térmico a lo largo de todo el periodo del confinamiento. ¿Qué prácticas de manejo podrían afectar el engorde? Bueno, existen varias prácticas de manejo que usualmente hacen los productores que podrían afectar de manera positiva o negativa el engorde, ¿verdad? Una de ellas es la castración, ¿verdad? La edad de castración y también el método de castración son importantes para tener un buen rendimiento al final del confinamiento. Y también es el sexo y la uniformidad, ¿verdad? No es lo ideal engordar machos con hembras o machos castrados con machos enteros. Entonces todo ese tipo de manejo que yo le doy a mi animal previo al confinamiento va a repercutir en el resultado final. La genética también tiene su punto a favor para todo este trabajo. Sí, la genética es muy importante, ¿verdad? Lo ideal sería engordar biotipos carniceros, ¿verdad? Independientemente de la raza, ¿verdad? Tenemos 4 razas principales y tenemos probado ya con varios experimentos que las 4 funcionan súper bien para el confinamiento, y también las cruzas de estas razas nos dieron resultados muy positivos a lo largo de estos años. Daniel, ¿puede darnos una conclusión final para el productor? Bueno, algunas consideraciones finales. Yo creo que es importante siempre planificar. La planificación es clave en un confinamiento, ¿verdad? Tener en cuenta toda la variedad de productos agrícolas y de subproductos industriales que tenemos disponibles, realizar una buena dieta, una buena ración de bajo costo, ¿verdad? Engordar animales de biotipo carnicero, ¿verdad? Planificar el engorde, planificar la compra de animales, planificar la venta y hacer sobre todo mediciones y evaluaciones constantes, ¿verdad? Para conocer los parámetros que estamos manejando en cuanto a ganancia, en cuanto a consumo, a conversión. Son importantes las mediciones, ¿verdad? Inclusive el seguimiento posterior a la faena, ¿verdad? Para saber el rendimiento de la canal, etcétera. Eso nos va a permitir ir mejorando día a día y zafra tras zafra poder obtener mejores resultados en el confinamiento. Bueno, Daniel, ya te agradecemos mucho por tu tiempo y seguiremos conversando para traer más información al sector de ovinicultura. Gracias a vos, César, un gusto. Llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos su atención y preferencia. Tengan ustedes un buen resto de jornada y sigan atentos a la programación de Canal Rural. Será hasta una próxima edición de Paraguay Rural. Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo.